Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar en nuestro cuarto seminario en línea que tenemos aquí en Embar México. Les recordamos que este seminario se da cada jueves, un jueves sí, un jueves no, a las 10 de la mañana. Y el objetivo que tienen estos seminarios es difundir y tener contacto con ustedes acerca de los temas que consideramos importantes y sobre todo que desde las ciudades nos solicitan mucha información con respecto a cómo llevar a cabo ciertos temas, tener referencia de los proyectos que se están haciendo, cómo resolver algunas cosas para aplicarlos en las políticas locales, etcétera, etcétera. Eh, Quisiera que me dijeran si todos están escuchando bien. Ahí hay una panel de preguntas. Si más de uno me dice que está todo bien, que escuchan el seminario perfecto, procedo a que podamos presentar nuestro siguiente seminario. Súper, muy bien, ya con eso es suficiente. Muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a empezar a hablar un poco ya más de cosas mucho más concretas de lo que hemos estado hablando en los seminarios anteriores. El tema que nos trata hoy es la seguridad vial y el título del seminario es Cuando la ciudad salva vidas, la gestión integral de la seguridad vial. Nosotros en Embar México hemos trabajado ya desde hace casi 11 años haciendo y promoviendo proyectos de transporte sustentable, principalmente con un objetivo, salvar la vida de las personas. Eso ha sido un objetivo que hemos buscado a través de los proyectos, no es solamente la transformación del transporte, sino cómo a través de la transformación del transporte podemos salvar la vida de las personas. Esto nos ha llevado a ver y a darnos cuenta que es un proyecto y un objetivo mucho más transversal, que no solamente toca transporte, sino que toca otras áreas y es importante para nosotros y ha sido importante para nosotros ir evolucionando sobre la atención a este tema. La mayoría y una gran parte de la atención que tenemos a las ciudades siempre tienen este componente. Y bueno, de esto nos va a hablar Marco Priego. Marco Priego, seguramente muchos de ustedes lo conocen porque es nuestro contacto con respecto a seguridad vial en todos los proyectos aquí en el centro. Marco está trabajando aquí en el centro ya desde hace algunos años, si no me equivoco, un poquito más de 5 o 6. Y, por supuesto ha llevado el tema de seguridad vial desde la perspectiva micro hasta la perspectiva macro. Recientemente se concluyó el plan de seguridad vial para el estado de Querétaro, que creemos que puede ser un gran ejemplo para otras ciudades en temas de aplicar política pública, en temas de seguridad vial de una forma integral. Le hemos pedido que pueda estar con nosotros para contarnos de esta experiencia. Y bueno, en los siguientes seminarios lo que iremos es ir aterrizando esto, qué quiere decir en temas de proyectos. Entonces, sin más, los dejo con Marco, que déjame quitar tu sonido. Permíteme 2 segundos, Marco, creo que ya estás. Listo. Ahora sí, está todo tuyo, Marco. Listo, ¿me escuchas bien, Gisela? ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Todo bien? Listo. Adelante. Perfecto, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención, la convocatoria, la organización y sobre todo por el interés en un tema muy importante para el Centro de Transporte Sustentable, pero en un tema que realmente cada vez que vamos trabajando en él, cada vez que nos metemos un poquito más, vemos, como decía Gisela, lo transversal que es, pero sobre todo lo importante que debe ser en nuestra vida diaria. En esta plática, que es realmente cortita, voy a hablar 30 minutos, es muy difícil poner todo lo que hemos hecho a través de los años, pero sí me gustaría al menos generar tres pequeñas cositas. La primera es cambiar una palabra, y creo que con la plática ya me van a entender. La segunda cosa es que quisiera pasar de los números fríos que todo el mundo conocemos de muertes por accidentes viales a números en perspectiva, números cálidos, números que nos hagan entender realmente qué es lo que está pasando, pero sobre todo cómo lo podemos atender. Y con esta última reflexión, mi tercera cosa es, más allá de hablar de un qué, que pues literalmente podría hablar del qué, cuál es el problema todo el día,
Lo realmente importante en el trabajo que hacemos con las ciudades es pasar del qué a los cómo. Ese es un gran reto que tenemos día a día en Embar México, de generar ideas, generar procesos, generar cosas que al menos hagan un pequeño cambio en nuestras ciudades. Con este contexto, pues empezamos la plática. Creo que las preguntas van a poder hacer en la parte final de la conferencia y vamos a ponerlas ahí texteadas. Quisiera empezar la conferencia preguntándoles, ¿qué es lo más peligroso que hacen día a día? Tal vez ustedes relacionen el tema peligroso, no sé, tal vez con saltar con paracaídas, hacer rappel, irse de esquí o no sé, o algo por el estilo. Sin embargo, quisiera cambiar un poquito esa perspectiva, irnos a nuestro día a día, ese día a día que nos despertamos, desayunamos, a veces salimos a hacer ejercicio, nos vamos al trabajo o a la escuela o a lo que sea de alguna manera, estamos un tiempo allá y regresamos y eventualmente en el día a día tenemos riesgos. Y no sé si alguna vez ustedes han detenido a pensar en esos riesgos y realmente por qué pasa. ¿Qué tal acceder a un sistema de transporte masivo con un acceso peatonal de este estilo? O tal vez usarlo masivo con otro y utilizar este tipo, pues ni llamarse banquetas, no son como camellones y realmente se ve que no está nada seguro. O qué tal andar caminando por la calle, tratar de cruzar la gran avenida por un puente peatonal de este estilo. ¿Qué tal seguir caminando por la calle y darse cuenta que no existe un espacio para nosotros, sino que realmente está ocupado y tenemos que ir por otro lado? ¿O qué tal utilizar el transporte público y realmente darse cuenta que no tenemos un lugar para esperarlo, como es aquí las personas que esperan los micros? ¿O qué tal aventurarse y no utilizar el transporte público y decir, no, hoy me voy a ir en bici al trabajo y darse cuenta que no tenemos un espacio? O seguir con otros tantos ejemplos, como cruzar la calle y tratar de ir a la parada y darse cuenta que existe todo, existe la gran infraestructura, pero no existe la manera de cómo cruzar la calle realmente. O aún más retador, ¿qué tal prescindir de uno de tus sentidos o de una de tus habilidades como ser humano y tratar de utilizar, tal vez con todos estos similares en nuestras ciudades, en nuestro entorno, y lamentablemente por alguna razón a veces dejamos de pensar que esto es algo que está mal y lo vemos como algo común, como algo que, pues ahí está. Yo no puedo estar más en desacuerdo con eso. Yo siento que aquí hubo algún problema en algún momento y que por alguna razón algo se diseñó mal, algo pasó mal. Y entonces tenemos que pensar de otra manera. Si ven este slide, por regular hablamos de accidentes viales. ¿Por qué? Porque bajo el contexto anterior, es común escuchar que se volcó un tráiler en alguna calle, que un microbús chocó con un vehículo a exceso de velocidad, que un joven a medianoche conducía su vehículo en estado de ebriedad y volcó su auto y lamentablemente falleció, o que un ciclista un bajo pedaleando. Son vistos como algo común de nuestro día a día, pero creo que tiene que ver incluso con la palabra que estamos utilizando, porque la palabra accidente como tal es algo que asumimos por definición que simplemente sucede y que es inevitable. Por lo tanto, a través de los años me he dado cuenta que cada vez que digo accidente estoy diciendo también que no lo puedo evitar. No le quiero decir que el término que aparece ahí, el término incidente, sea el mejor, pero también les puedo decir que es un término totalmente distinto y que me hace pensar que puedo evitar todos estos problemas. Poniéndonos en contexto, tal vez ustedes alcancen a escuchar mi respiración, incluso ustedes que están sentados y pensando, no sé, enfrente de su computadora. Cada vez que respiramos, más o menos un adulto en estado de reposo lo hace cada 3 segundos. Poniendo eso en perspectiva, cada 3 segundos también mueren 7 personas en un incidente vial alrededor del mundo. Esto es poner en perspectiva un poquito ese número grande que siempre vemos en todas las publicaciones de seguridad vial de 1.3 millones de personas que mueren al año, que realmente a veces cuesta trabajo identificar.
Pero imagínense ahorita que estamos sentados, van a pasar 30 minutos, cuántas veces respiramos y lamentablemente cuántas personas están falleciendo por todos y cada uno de los errores que vimos simplemente en las calles. Aún también peor es que no solamente hay una gran cantidad de muertes, sino que también hay una gran cantidad de personas que lamentablemente quedan con alguna lesión que les causa alguna discapacidad y eso puede llegar a ser entre 20 y 50 millones de personas al año. Poniendo estos números en perspectiva, 1.3 millones es la población del estado de Zacatecas. De 20 a 50 millones es un país de tamaño de Argentina. Creo que eso nos ayuda a pensar un poquito más en el problema o en la dimensión que tiene este problema. Pero ¿qué tal en números de México? Cada hora, en promedio, si hiciéramos un promedio, fallecen 2 personas en un accidente vial en México. Todas las fotos que les presentaba son situaciones normales en cualquiera de nuestras ciudades. Son fotos que he recopilado a través de las experiencias que hemos tenido en cosas que parecen comunes. Eso llega a que cada año en México tenemos alrededor de 17,000 muertes por accidentes viales. Si ponemos eso en perspectiva, es un número bastante grande, es un número comparado incluso con la violencia, lamentable. Eso también nos lleva a otras grandes cosas. Si ponemos esto en perspectiva, es la primera causa de muerte para personas jóvenes. Es la segunda causa de orfandad en el país. Es la segunda causa de discapacidad motora permanente. Casi 900,000 mexicanos están viviendo hoy actualmente con una discapacidad. Mexicanos tienen un espacio viviéndola para seguir moviéndose. El gran número que siempre aparece es el Producto Interno Bruto. El clásico 1.7%, que es el costo de todo lo que se deriva de los accidentes o incidentes viales. Ese es un costo superior a los 10 billones de dólares. Poniéndolo en pesos, esos son 130,000 millones de pesos, pero aún así me cuesta mucho trabajo dimensionar esos ingresos de la forma más preocupante. Es exactamente equivalente al presupuesto programable de toda la Secretaría de Salud para este año. ¿Se dan cuenta que si hiciéramos las cosas solamente un poquito diferente, todo lo que podríamos evitar? Bueno, y hablamos mucho del qué. Creo que esos son los números, creo que eso nos pone en perspectiva. Desde hace años, como bien lo comentaba Gisela al principio, nosotros empezamos a trabajar en cuestiones muy puntuales. Trabajábamos en cómo mejorar los sistemas de transporte a fin de que no existieran todas esas situaciones que vimos al inicio de la presentación. Veíamos cuestiones de infraestructura, veíamos cosas muy puntuales e incluso se han logrado bastantes ejemplos que creo que en otras presentaciones los compañeros míos se los tratarán. Exclusivo de un cruce nada más, no es un tema exclusivo de un semáforo, de un pequeño espacio. Realmente la seguridad vial es un tema transversal, es un tema de ciudad, es un tema de hacer la ciudad diseñada para el error humano. Lamentablemente, la mayor parte de los incidentes de seguridad vial a nivel mundial es debido al factor humano. Alrededor del 91% de todos los incidentes que suceden es por la velocidad, una intoxicación o alguna distracción que una de las personas iba en su vehículo o utilizando el celular o lamentablemente iba manejando en altas velocidades. Están los otros efectos, la infraestructura, el vehículo. Pero lo importante que hay que resaltar es que nosotros, todas las personas que estamos en la toma de decisiones de las ciudades, todas las personas que estamos de alguna manera interviniendo para que nuestra ciudad sea posible, tenemos que diseñar nuestra ciudad con todos sus elementos para evitar que el humano tenga consecuencias cada vez que cometa un error. Hay muchos ejemplos a nivel mundial. Todo el mundo se da cuenta que como humanos, como les dije, cometemos errores. Hay una gran cantidad de ejemplos y creo que en esta diapositiva podemos ver lo que han hecho muy interesante la ciudad de Nueva York, que en la siguiente plática, en el otro webinar, se nos platicarán muy a detalle. Lo que han hecho en Australia, que ellos tienen una gran ventaja en temas de seguridad vial, los mismos españoles, Londres, Chicago, incluso a nuestros
hermanos colombianos que han avanzado muchísimo con sus planes de acción por la seguridad vial. En todos estos planes, algo que resalta, muy importante, es que todos tienen objetivos muy claros de lo que quieren hacer. No es una prosa nada más diciendo vamos a atacar la seguridad vial en tales cosas, sino que realmente dicen vamos a disminuir en tanto por ciento, vamos a disminuir en tantas muertes las muertes por accidentes viales en tanto tiempo. Muy importante, están basados en un marco legal. Realmente la legalidad del país, las instituciones le permiten generar acciones para todos aquellos temas de foco, porque es muy diferente tener foco, es muy diferente las acciones que tienen que hacerse en países diferentes al nuestro. Pero también gestionan el conocimiento, no se quedan con una fotografía de los incidentes viales que han gestionado su conocimiento y están generando acciones para poder medirlos también. ¿Y qué es lo que está pasando? Si lo vemos en un concepto muy diagramático, muy ingenieril, hay que planear la seguridad vial de esta manera. Primero hay que saber cuál es nuestro problema. Así como cuando nosotros vamos al médico, necesitamos saber de qué estamos enfermos. Y eso le llamamos recolección de información de todas las fuentes posibles. Con la información necesitamos planear, necesitamos investigar, necesitamos generar esquemas de solución que nos lleven a generar acciones que podamos ejecutar. Puede ser en infraestructura, puede ser en regulación y control, puede ser en educación, en comunicación y un gran etcétera de lo que podamos ver. Pero aún más importante, como les decía, no es solamente quedarse con la fotografía, sino si realmente es regresar al origen y medir. Medir si las acciones que estamos realizando realmente están generando buenas consecuencias. Y poder empezar el ciclo nuevamente. Sin embargo, hemos hecho muchas acciones. Hemos estado en cosas de infraestructura, hemos estado en cosas de capacitaciones, nos hemos metido mucho en el transporte público. Realmente hemos hecho muchas puntualidades. En el ejemplo que dábamos al inicio de la estatal de Querétaro, de estas acciones aisladas o de estas acciones que tenían algunas secretarías o algunas instituciones que eran buenas, pero que de alguna manera estaban actuando por sí solas, de una manera inversa. ¿Por qué? Porque la seguridad vial no es un tema de una sola institución, de una sola persona, de un solo grupo, ¿verdad? Para que puedan entenderse cada uno de los problemas. Como se dan cuenta, hay cuestiones de infraestructura, hay cuestiones de tecnologías, hay cuestiones de salud, hay cuestiones de comunicación, y realmente no existe un solo grupo que domine todas. La seguridad vial es tarea compartida, por lo cual se debe buscar integrar y consolidar a todos los actores que están en ella, pero sobre todo también a la sociedad civil, a la academia y a todas aquellas personas que realmente están interesadas en este tema y de alguna manera lo pueden promocionar, promover y hacer que sucedan cosas un poco mejores en nuestras ciudades. El otro tema, y creo que fue el tema por el que tratamos muchísimo en Embar México y que tiene grandes aplicaciones de seguridad vial, la infraestructura vial es para proteger a todos los usuarios de la vía, pero sobre todo a los más vulnerables. Y debe promover la correcta convivencia entre ellos, generando un balance, generando un espacio, generando una manera en que todos nos podamos mover. Así también, no hay que olvidar que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero prácticamente, no sé, cualquier taxi que nos subimos en cualquiera de nuestras ciudades no tiene un cinturón de seguridad. O no trae bolsas de aire, o incluso otros vehículos que nosotros manejamos. Los vehículos son parte del sistema vial y también los vehículos deben de ser seguros. Por lo cual debemos mejorar su calidad y sobre todo la seguridad adentro de ellos, a fin de que si en algún momento tenemos algún percance, preserve la vida humana. Pero no podemos hacer seguridad vial
si no tenemos implicación de la sociedad. Cada vez que hablo de esto me gusta dar un ejemplo. En México a veces es muy, no a veces, realmente es muy complicado generar cultura vial porque realmente el marco legal está inexistente. Es uno de los temas que también tenemos pendiente. ¿Qué significa esto? En México tenemos 32 estados, incluyendo el DF, en donde hay 32 maneras de hacer tránsito. Hay 32 códigos de tránsito, hay incluso a veces municipios tienen su propio código. Por lo tanto, no podemos crear cultura vial. Sin embargo, uno de los temas que tenemos que hacer es precisamente homogeneizar nuestra manera de movernos, pero también hacer que las personas entiendan cómo nos movemos, a fin de que una vez que damos los espacios, una vez que damos la infraestructura, también las personas sepan cómo comportarse y aminorar ese 95% que les decía del factor humano para que todos podamos convivir de una manera mejor. Por último, y este es el único tema en donde realmente utilizo la palabra para accidentes, en un sistema vial siguen ocurriendo situaciones que a veces no podemos controlar. Y creo que eso sí, lo que podemos hacer es buscar que existan las medidas, las atenciones, realmente que se valore esa famosa hora dorada a fin de preservar la vida humana en primera instancia y sobre todo que pueda existir por un accidente. Quisiera concluir esta plática diciendo realmente un cómo. Con la experiencia que hemos tenido en las diferentes ciudades en las que hemos trabajado y creo que sobre todo con esta última de Querétaro, creo que pasamos de la agenda pública, hacerlo parte de la prioridad de la ciudad. Eso se logra realmente concientizando, todos sabemos, parte de la agenda pública y de alguna manera volverlo una prioridad de la ciudad. Cuando le ponemos números, cuando le ponemos costos, cuando le ponemos todas esas cuestiones que a veces tendemos a, pues en segunda, no es solo generar todos esos programas, todas esas acciones, todos esos compromisos, sobre todo programables en tiempos, en formas y en responsabilidades de cada institución, para que cada uno vaya haciendo su trabajo. Por tercer punto, también es importante empezar de alguna manera a implementar proyectos. Cuando nos quedamos solamente en los planes o en aquellas cosas de gabinete, perdemos mucho tiempo. Y es importante también implementar proyectos, que extensión que son necesarios, para entonces poder generar una dinámica de éxito. Por lo tanto, medir y celebrar el progreso es uno de los puntos que también consideraría bastante importantes. Les doy gracias y quedo atento a cualquiera de las preguntas. Me dicen que por ahí hubo algunos problemas de audio, que espero que se haya logrado escuchar la mayor parte. Muchas gracias. Hola, pues muchísimas gracias. Queremos aprovechar este espacio que queda, sobre todo para preguntas que en los seminarios anteriores han sido bastantes y queremos que en este no sea la excepción. Entonces, si tienen alguna pregunta, favor de ponerlo en el espacio de preguntas para que Marco pueda contestarlas y lo vamos a ir estableciendo. Listo, tenemos la primera. Me dicen, ¿cómo se vincula la gestión integral de la seguridad vial con la planificación de los usos de suelo? Ok. Bueno, una de las cosas que comentaba es que deben de estar todos los actores de la mesa, pero regreso un poquito a algo que no comenté en esta plática. Muchas veces no sé por qué se entiende que la seguridad vial es un elemento separado de la planificación de suelo o incluso de alguna manera del diseño urbano. Eso no sé en qué momento fue separado, en qué momento se hizo una ruptura.
Realmente la planificación de suelo debe estar totalmente pensada en que los humanos nos podamos mover bien, eficiente y seguramente. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a dar ejemplos muy grandes que tal vez los urbanistas los pueden ampliar mucho mejor que yo. Desde el momento en que nosotros estamos diseñando nuestras ciudades y estamos poniendo un sistema vial que tiene características totalmente orientadas a mover a las personas en transporte unilateral, me refiero en transporte vehicular, nosotros estamos planificando para que las personas utilicen sus vehículos, o sea, para que la motorización sea totalmente alta, para que las vialidades estén de alguna manera muy grandes, muy amplias y para que por lo tanto todas estas cuestiones que vemos en nuestras calles día a día, en donde prácticamente no existe la posibilidad de que un humano cruce la calle o casi camine por la banqueta, pues se generen. La planificación urbana tiene que estar pensada en ese nivel macro a que estamos diseñando ciudades para los humanos. Un ejemplo que les voy a tocar es, hace unos meses estábamos viendo un punto de caso. Me decían que fuera a ver por qué enfrente de un centro comercial estaban sucediendo muchos accidentes. Entonces fuimos a este lugar y simplemente les platico la historia. La planificación urbana en algún momento decía que había una vialidad que conectaba dos ciudades grandes, en donde la operación de esa vialidad era a 100 kilómetros por hora. El diseño vial es de 3 carriles centrales en cada cuerpo, más 3 carriles laterales y demás. Pero resulta que en algún momento la planificación urbana empieza a permitir que exista un centro comercial. La justificación es que en los centros comerciales las personas van en sus autos. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero resulta que en los centros comerciales las personas también llegan en transporte público por las personas que trabajan ahí, sobre todo cuando le pones otro centro comercial enfrente. Y aún así me seguían diciendo, sí, pero es que el autobús para enfrente del centro comercial. Y la respuesta fue sí. Cuando llegan en la mañana, paran enfrente del centro comercial. Cuando se van en la noche, tienen que cruzar la vialidad para poder regresar a sus casas. ¿Qué es lo que quiero decir con este ejemplo que tal vez ayudaría más con una foto? Quiero decir que tenemos que aprender a saber para qué estamos diseñando. Si estamos diseñando para un sistema vial donde vamos a mover vehículos, ok, diseñemos para ese sistema vial, pero no permitamos que se generen esa combinación entre un elemento vehicular que va a 100 kilómetros por hora y un humano que tiene la necesidad o la posibilidad de cruzar a nivel. Esas dos cosas son como agua en aceite, no se pueden combinar. Si queremos que se combinen, tenemos que ir hacia habilidades mucho más humanas, hacia velocidades mucho más bajas. Esta sería mi respuesta. Bueno, otra pregunta que ya se están acumulando es ¿qué planes tienen de inclusión a la iniciativa privada? En ese caso, ¿qué tanto la iniciativa privada realmente está participando en la seguridad vial? Perfecto. Bueno, entendamos la iniciativa privada tiene como que un ejemplo del estado de Querétaro. Una de las grandes pilares o los grandes pilares de acción o de programas de estrategia es precisamente incluir al sector industrial. ¿Por qué al sector industrial? El sector industrial literalmente mueve mucha gente a diferentes horarios para que la gente pueda ir de sus casas a sus trabajos y esto es lo que se llama seguridad vial en itinerario. ¿Cómo se debe incluir a la iniciativa privada al sector industrial? Pues en principio, literalmente, que ellos mismos hagan sus programas de seguridad vial para sus trabajadores, o sea, que se den cuenta si están llegando en vehículos privados, si están llegando en transporte público, incluso por otro medio, pero que lleguen de una manera segura, haciendo educaciones o también promoviendo ciertos medios de movilidad para que ellos puedan llegar de manera más segura. Un ejemplo muy básico es que si hay un sector industrial en donde la persona llega en autobús, pues debe de haber una parada de autobús. Así de sencillo. O sea, realmente se debe de incluir siempre al sector industrial para los viajes en itinerario, a la iniciativa privada, si nos vamos a otros aristas como son las compañías de seguro, ellos deben de estar totalmente involucrados. Doy un ejemplo, en otros países logran que incluso las compañías de seguros, de todos sus ingresos, ellos tengan una aportación por ley de un porcentaje establecido para toda la promoción y las acciones por la seguridad vial.
Ok, me dicen, ¿qué se ha realizado en el aspecto de educación vial? Ya que es importante para poder mejorar este aspecto. Ok, supongo que nos están preguntando qué hemos hecho como EMBARC. Sí. Bueno, como EMBARC hemos venido estructurando poco a poco la estrategia. En el aspecto de educación vial, lo que estamos trabajando ahora es cómo poder, me regreso un poquito. El primer aspecto que tratamos de educación vial fue en los sistemas de transporte. Realmente, si ustedes se imaginan de una persona que a lo mejor pues manejaba su micro y a después manejar un BRT o en este caso el Metrobús de la Ciudad de México, pues tiene que pasar por un proceso de educación vial hacia una nueva manera de hacer las cosas. Nosotros hicimos un programa muy grande que le llamamos el Safety First, en donde literalmente le creamos todo un programa para que se les diera capacitaciones en manejo defensivo, en cultura vial, eh, en cómo manejar, cómo respetar a los peatones, a los ciclistas, y un poco cuando alguien incluso se mete al carril del Metrobús, por ejemplo. Todo eso es crear cultura vial, no estar solamente manejando pues como si uno estuviera solo en la calle, sino estar manejando, esperando que a lo mejor alguien más puede llegar a cometer un error. Ahora lo que estamos haciendo es estructurar toda la estrategia para que exista más cultura peatonal, para que exista más cultura ciclista, para que exista más cultura de calle. Eso lo hacemos a través de todos estos números que presentamos, eso lo hacemos a través de generar los mismos programas con los gobiernos. Regreso al ejemplo del estado de Querétaro, por ejemplo, ahora los estamos ayudando a que se genere todo un diplomado en seguridad vial para entrenadores y que puedan replicarlos, no solamente como un nivel profesional, sino para que en algún momento incluso se incluya en la currícula de los niveles básicos escolares. Ok, eso contesta una que estaba más adelante, que decía la capacitación en materia de seguridad vial es muy importante. ¿Cómo se puede incluir esta capacitación a la academia, a las autoridades, los mismos ciudadanos para generar conocimiento en materia de seguridad vial? Pero quiero, que más bien era un comentario también más que pregunta, pero quisiera unir dos preguntas que hay aquí. Es cómo colabora un sistema BRT como Metrobús, que por cierto hoy cumple 9 años de haber entrado en operación, en el desarrollo de una mayor seguridad vial. Y lo pego junto con otra que dice, se habló de la movilidad sustentable y la compatibilidad que debe de haber entre los diferentes modos de transporte, pero para ello se necesita de una infraestructura muy grande. Entonces, ¿qué pasa cuando no contamos con ese espacio suficiente? ¿Tendríamos que hacer nuevos planes? Ok, me voy por partes. La primera, eh, yo tiendo mucho siempre a hablar de Metrobús, de hecho ahorita evité tratar de hablar de Metrobús porque siempre tenemos muchísimo material. Para aquellos que conozcan el Metrobús de la Ciudad de México, realmente lo que se logra con un sistema como este no es que el sistema o que el autobús por sí solo esté generando seguridad vial, sino es realmente todo lo que se hace alrededor de este sistema. Me voy a tratar de explicar. Cuando tenemos una vialidad, no sé si algunos conocen los ejes viales de la Ciudad de México, en donde no hay cruces peatonales en, no sé, en 1 kilómetro, en donde se tienen que cruzar 7, incluso 8 carriles sin ningún espacio de descanso, en donde las baquetas están saturadas, en donde no hay semáforos peatonales, en donde existen una gran cantidad de cosas que realmente nos llevan a generar complicaciones. Cuando tenemos un proyecto de transporte que va a modificar la infraestructura, lo que hacemos nosotros es aprovechar ese momento para hacer una infraestructura mucho más amable que nos permita literalmente convivir a todos los usuarios de la vía. Creo que los ejemplos han venido en crecimiento. Tal vez si nos vamos al ejemplo más viejito de Insurgentes, pues bueno, ahí se lograron muchas cosas y creo que todavía tiene otras tantas que se pueden lograr. Pero si nos vamos a los ejemplos más recientes, el que se hizo en el centro histórico, incluso la línea 5 de Metrobús, se ven proyectos ya de calle completa, donde realmente situación completa, combinando un sistema de transporte público que sí provee una mejor calidad para moverse en las ciudades, pero al mismo tiempo estamos poniendo estaciones, cruces peatonales, semáforos, paradas establecidas, regulando el sistema de transporte para que vaya a una velocidad y tratando de hacer cultura vial mediante
de la infraestructura, que era lo que les decía, hacer que la misma infraestructura prevenga los accidentes viales. En la segunda pregunta que me hacían, yo no estoy de acuerdo como tal en que necesitemos una infraestructura muy grande. Y eso se los digo con conocimiento de causa. Creo que una de las cosas que a veces evito decir es que en mi desarrollo profesional, en mis inicios, yo solía hacer carreteras. Literalmente diseñar vialidades, pasos un espacio muy grande para poder dar movilidad en sistemas de transporte unilaterales. En este caso me refiero a vehículos privados. Si esa es la tendencia, claro, vamos a necesitar no 3 carriles, vamos a necesitar 8 carriles para poder meter todo lo que queramos. Sin embargo, si cambiamos un poco nuestra planificación y empezamos a hacer un balance mucho más justo y diseñamos para una ciudad que se mueva balanceada en sistemas de transporte, en sistemas no motorizados, incluso hasta dando un espacio para los vehículos privados, pero restringiéndolo un poquito más, entonces podemos balancear la movilidad y podremos darnos cuenta que en una vialidad normal como las que tenemos hoy en nuestras ciudades, realmente cabemos todos. Muy bien. Desde Ecuador nos Listo, pues, preguntan, ¿en su experiencia ha sido posible recibir fondos de instituciones sanitarias para aportar a proyectos de seguridad vial? Ok, supongo que cuando decimos unidades o instituciones sanitarias nos referimos a algo que en México le llamamos Secretaría de Salud. Supongo que a eso nos estamos refiriendo. En el caso particular de México, quien ha encabezado el tema de seguridad vial hasta el día de hoy realmente ha sido la Secretaría de Salud, generando una unidad líder que es el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes. Creo que es importante dar un contexto. México, por la estructuración que tiene a nivel federal, tiene pues estados independientes que permiten esto, regresar como es la seguridad vial, y creo que les voy a dar un ejemplo que les permite dimensionarlo. La obtención de las licencias como tal es muy diferente entre la Ciudad de México y el estado de Chihuahua, por ejemplo. En el estado de Chihuahua tienes que hacer todo un proceso muy largo para poder obtener tu licencia, mientras que todavía hasta hoy, pero ya está en cambio, eso es bueno, la licencia en la Ciudad de México prácticamente es un proceso solamente administrativo. Este es un gran cambio, pero imagínense 32 estados con diferentes pues maneras de hacerlo, realmente no genera cultura vial. Salud lo ha tomado. El tema de salud es uno de los temas que no se permite tener diferentes criterios por estados. Es un tema nacional. Con esto me refiero a que si la nación desarrolla una vacuna, los estados no la pueden modificar. Entonces, por lo tanto, fue un nicho de oportunidad para generar estrategias de seguridad vial, sobre todo en la prevención del alcohol y el volante, sobre todo en los usos de cinturones de seguridad y las sillas para niños, y sobre todo en todos los temas como de prevención, ¿no? A que no nos quedemos solamente en ese aspecto, sino que realmente podamos integrar bajo un marco legal que nos permita generar acciones a nivel nacional, pero sobre todo que nos permita generar lo que les decía. ¿Sí? Bien, leemos otra. Dice, agradecemos el webinar, entendemos la movilidad por algo más que desplazarse de un punto a otro, sino de un proceso mucho más dinámico. La movilidad es un proceso de desarrollo del ser humano en el tiempo y el espacio. Pero para que esto suceda, debemos incidir en el desarrollo humano para lograr el desarrollo de la consistencia y así poder atender las necesidades del hacer, pero sobre todo las necesidades del ser. Nuestra pregunta es, ¿qué elementos del desarrollo humano se pueden integrar en este proceso? Ok. Eh,
A ver si entendí bien la pregunta. Voy a dar una respuesta en base a lo que entendí. Yo entiendo el desarrollo humano como dar los espacios, las necesidades, o cubrir, mejor dicho, las necesidades que tenemos día a día. Voy a dar un ejemplo muy personal. Yo tengo algunos años viviendo en la Ciudad de México. La Ciudad de México es muy grande, es muy masiva, muy caótica, hay mucho tráfico y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Yo estaba acostumbrado a utilizar mi auto todos los días cuando vivía en el norte de México, en donde era algo común para mí. Cuando llego a la Ciudad de México me doy cuenta que realmente no lo necesito. Me doy cuenta que me puedo mover en el transporte público o que incluso por la cercanía que tengo con mi trabajo puedo caminar todos los días. Sin embargo, cuando yo llegué a la Ciudad de México, yo tenía muchas ganas de utilizar mi bici para irme al trabajo, porque realmente son 2.7 kilómetros y es una distancia perfecta para irme de mi casa al trabajo. Pero lamentablemente yo no lo pude hacer porque me sentí inseguro en la calle. Realmente me terminaba peleando con las personas que me aventaban el carro, todo este estilo de cosas. Con este ejemplo personal lo que quiero dar a entender es que para el desarrollo humano creo que necesitamos cubrir las necesidades básicas que tiene nuestra ciudad. Con esto me refiero a que nosotros como planeadores de movilidad, como planeadores urbanos en nuestras ciudades, tenemos que empezar por esas necesidades básicas. Y a veces yo digo que la seguridad vial son cosas de buenas ideas más sentido común. Cuando digo sentido común, literalmente necesitamos que haya banquetas, así de sencillo, libres. Necesitamos que existan cruces personales establecidos, necesitamos un momento para poder cruzar de manera segura. Y sí, habrá grandes ideas, creo que grandes ideas como las que les va a tocar a mis compañeros en la próxima plática, en donde hacemos como esta especie de acupuntura urbana, de rescates de espacios públicos o de poder generar estos pequeños movimientos a fin de que la vialidad o el cruce sea mucho más seguro. Desde mi punto de vista es atender sobre todo las necesidades básicas para poder crear de alguna manera cultura. Espero haber atendido la pregunta. Tenemos varias preguntas sobre legislación, que creo que es bastante importante. Voy a leer las dos. Dice, dentro del marco legal mencionado, los usuarios de la vía tendrían un respaldo jurídico al cometer algún accidente o incidente vial. Esa es una. Y el otro, dice, ¿qué papel juegan las adecuaciones normativas, reglamento de vialidad y de tránsito, por ejemplo, en cuanto a la seguridad vial? ¿Detonan cambios o quedan en letra muerta? Ok, bueno, la primera parte les puedo decir que es algo tan difuso y tan interpretativo como se puedan imaginar. Realmente ahora estamos en EMBAR haciendo una revisión bastante extensa de marcos legales, leyes habidas y por haber en México, me refiero al marco legal de la seguridad vial en México, así como otras experiencias que ha habido en otros países que han tenido éxito. Lamentablemente hoy en México es bastante difuso lo que podemos o no hacer en una vialidad, a excepción de cuando vamos manejando un vehículo motorizado. Digamos que lo que más me preocupa es que, a diferencia de algunas legislaciones que se han modificado recientemente, temas como accesibilidad, temas como ser un ciclista en la ciudad, temas como incluso ser un peatón en la ciudad prácticamente son inexistentes. Literalmente el sistema vial cuando se pone en una legislación queda de alguna manera plasmado como para mover autos o para mover bienes, pero no literalmente para que las personas se puedan desplazar de una manera segura. Pasando a la segunda, a la segunda pregunta, yo creo que no solamente se trata de describir las cosas. Tengo una frase que a mí siempre me gusta decirle a mi equipo, que les digo, vamos a resolver el mundo en un pedazo de papel, pero después hay que ir a aplicarlo. Con esto me refiero a que sí, te necesitamos generar un marco institucional. No sé si ustedes, me voy a referir a una cosa que se conoce mucho en la seguridad vial que se llama la matriz de Haddon.
Este es un científico europeo, ¿no? Los tres momentos de un incidente vial y los tres elementos que participan. Los tres elementos que participan ya se los expuse, que son las personas, la infraestructura y el vehículo. Y los tres momentos es antes, durante y después. Y ahí ponía todas las acciones que se tienen que hacer en un cuadro muy sencillo. Si ustedes buscan matriz de Hadoop en Google lo van a encontrar muy fácil. Todos los elementos que se tienen que hacer para cubrir la seguridad vial. Uno de mis primeros acercamientos a la seguridad vial fue literalmente este. Y me gustaba mucho, pero yo decía, pero es que falta algo. Y literalmente cuando Hadoop hace esta matriz, la hace en Europa. La gran diferencia de allá es que las instituciones, las normas, las leyes existen y preservan la vida humana. Cuando la trasladamos a nuestros países, sí, aplicamos las acciones o queremos poner las acciones, pero lamentablemente las instituciones, las leyes y las normas o son difusas o simplemente no existen. Por lo tanto, incluso cada vez que hacemos una presentación de seguridad vial en este tema específico de institucionalidad, decimos, Hadoop estaba muy bien, pero se les olvidó todos los demás que estamos en países en desarrollo, que es agregar el desarrollo, que era el primer pilar que les ponía, institucional, ese fortalecimiento realmente para que existan instituciones que tengan planes, que tengan estudios, que tengan focos, que tengan gestión del conocimiento, pero sobre todo que tengas la viabilidad de aplicar las leyes. Con esto voy a poner un ejemplo muy específico. Hace algunos años, en la Ciudad de México, no era posible aplicar el alcoholímetro. Hoy les puedo decir que es una de las acciones, es uno de los programas de mayor éxito para reducir muertes por incidentes viales en esta ciudad. ¿Cómo se pudo aplicar esto? Primero, haciendo un cambio normativo que se pudiera aplicar para poder, pues para las personas, poner el punto de control y de alguna manera poner las sanciones administrativas, incluso carcelarias y todo lo que sea necesario, ¿no? Pero se tuvo que hacer una norma, pero se tuvo que aplicar también en algún momento. A lo que me refiero con esto es también no solo poner la norma, aplicarla, pero también hacer mucha fuerza institucional. Yo recuerdo muy bien que hace 10 años el alcoholímetro era una de las cosas más criticadas, incluso en los medios nacionales, y hoy todo el mundo agarra y dice, es una de las mejores cosas que se hizo. Esa sería mi respuesta. Bueno, tenemos otras preguntas, sobre todo para el tema de peatones. Voy a leer algunas. Dice, la ejecución de la infraestructura para los peatones siempre tiene deficiencias, se queda inconclusa, es la que menos prioridad tiene para los gobiernos. ¿Cómo brindar seguridad a los peatones cuando no se le da tanta atención? Y están los ejemplos visibles en las fotos. Y aquí anexo dos comentarios, que es, por lo tanto, ¿por qué se siguen promoviendo pasos peatonales? No hay una campaña que los evite. Y la última sobre peatones, me dice, ¿cuáles son los principales problemas de seguridad vial en los sistemas BRT en relación con la seguridad peatonal? Ok, bueno, voy a responder las primeras dos y si se me olvida la tercera me la recuerdas. Hace ratito les decía una frase realmente muy sencilla. La seguridad vial es un conjunto de buenas ideas más sentido común. Así de sencillo. Hace algunos años, cuando empecé a ver este tema, yo soy ingeniero civil, entonces yo veía este tema de una manera pues muy estructurada y yo quería hacer el diseño y todas estas cuestiones, y realmente me empecé a dar cuenta que los proyectos carecían de cosas tan sencillas como banquetas. Yo decía, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué los proyectos carecen de este tipo de cuestiones? Y lamentablemente la respuesta que me he encontrado a través de los años es que literalmente es una falta de sentido común. Duele decirlo, pero literalmente así es una falta de sentido común. Me ha tocado ver proyectos, varios realmente, en donde hacemos una inversión enorme para un sistema de transporte, el que ustedes me quieran mencionar, de incluso miles de millones de pesos mexicanos, pero por alguna razón no incluyen banquetas o no incluyen semáforos o no incluyen señalamiento más allá del mismo sistema de transporte. Y cuando vamos a hacer las preguntas, me he sentado con los administradores, con los ingenieros, con los financieros, y siempre me dicen, no, pues es que, bueno, en este caso el diseñador dice, no, pues yo hago lo que a mí me piden. El constructor dice, yo hago lo que dice el contrato. Pero cuando vamos al origen, dicen, no, es que no está en el alcance del proyecto. Le digo, ¿cómo que no está en el alcance del proyecto? Sí, pues es que no era posible ponerlo en el alcance del proyecto. Y cuando les pregunto, ¿y por qué no está? La verdad es que no existe una respuesta.
Me dice, no, es que por el término económico, hacemos cuentas y estamos hablando, no sé, 0.5% o tal vez 1% para realmente hacer un proyecto seguro peatonal. Y creo que lamentablemente la respuesta es una gran falta de sentido común, pero sobre todo un gran cambio de paradigma desde el momento que nos estamos educando. Yo les puedo compartir que en la escuela de ingeniería, donde yo aprendí a hacer vías terrestres y digamos que aprendí todas las técnicas para hacer un puente, todas las técnicas para hacer una vialidad, todas las técnicas posibles, pero literalmente nunca recibí una clase de cómo hacer ciclovías o de cómo hacer un sistema basado en los humanos. Eso es algo preocupante. Realmente creo que nos tocó aprender después de que salimos de la escuela a hacer ciudades para los humanos. Y me refiero a las escuelas de ingeniería donde realmente son las personas que están diseñando día a día o que están tomando las decisiones. Lo importante es literalmente pasarnos de algo como le decía a alguna persona que me tocó darle clases hace algunos años. Me ponían un diseño vial y me decían, no, es que esta es una curva peligrosa. Y yo me acuerdo que me enojaba muchísimo, es que le decía, ¿cómo me puedes diseñar una curva peligrosa? ¿Por qué me estás diseñando una curva peligrosa? Me decía, no, es que aquí esto es lo que me recomienda el manual. Y entonces lo que yo le respondía es, quema ese manual y ponte a diseñar ciudades para las personas. Bien, nos preguntan cómo pueden obtener el documento que se trabajó en Querétaro. Ah, ok. Bueno, el documento de Querétaro ahorita está en manos del gobierno, están en un proceso de socialización, o mejor dicho, lo voy a poner así en términos coloquiales, de embellecerlo al estilo del gobierno del Estado a fin de presentarlo. El documento va a ser público, ¿no? No debe tardar más de un mes, mes y medio para ser público. Nosotros lo estaremos poniendo en nuestra página de internet para que todo el mundo tenga acceso. Fue un documento que desarrollamos incluso con recursos de CTS en Bar México, en combinación con recursos del gobierno del Estado, a fin de que este documento fuera pues, literalmente un documento de gobierno, que se vaya a hacer y que no quede solamente en letra muerta, y lo estaremos promocionando. Ahí sí, solamente espérenos un mes, mesecito y medio. En el otro tema que me preguntaban, y ya me acordé de la pregunta de un sistema BRT, las mayores frecuencias de accidentes en un sistema BRT son con vehículos doblando a la izquierda y son lamentablemente con peatones cruzando a mitad de calle. No sé si con eso me acaso de explicar que entre semáforo y semáforo a veces está congestionado los carriles vehiculares, entonces los peatones van cruzando ahí entre los carriles, viene el BRT y cuando ya lo alcanza a ver es cuando ya está cruzando casi casi el carril. Entonces ese es uno de los accidentes a nivel mundial. De hecho hemos hecho una investigación a nivel mundial en otros de los documentos que tenemos en línea disponibles, que es la guía para diseño de sistemas BRT. Y en base a esa investigación que hemos hecho, también hemos orientado nuestros cursos que ya les mencionaba de capacitación en manejo defensivo para conductores de sistemas de transporte, para que estén atentos a esta posibilidad, para que cada vez que van viendo que ahí existe la posibilidad de que pueda llegar a haber un patón, literalmente bajen la velocidad a fin de poder reaccionar a tiempo. Bueno, nos quedan 5 minutos. Hay varias preguntas que tienen que ver sobre datos, que personalmente aquí sabemos que es súper complicado poder conseguirlos, pero mencionan cómo se logra medir o gestionar los datos sobre accidentes viales en ciudades medias con esquemas de hombre-camión tradicionales. Y sí, esta es la pregunta sobre datos. Había otra, pero ya la perdí. Bueno, en el tema de datos es, digamos que el punto flaco de la seguridad vial, no solamente en México, a nivel mundial. O sea, yo les puedo decir países de mayor desarrollo con instituciones fuertes, pero sobre todo con una policía de tránsito fuerte que recolecta los datos, tienen datos mucho más avanzados. En el caso específico mexicano, yo les puedo decir, al menos en mi experiencia profesional, que es mucho más fácil recolectar datos en una ciudad media que en una ciudad macro, como es el caso de la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, que es demasiado grande. Cuando vamos a una ciudad media, primero hay que identificar quién se está encargando de este tema. Si no sé si recuerdan el diagramita que les ponía al inicio de la plática, que es
identificar todas las fuentes posibles. Estará la policía, estarán los seguros, y juntarlos en una misma canasta, o sea, para ver cuál es el tema real de datos. Lo que se van a encontrar es que algunos tendrán hojas de papel medio bien llenadas, otros tendrán hojas de Excel, con datos más o menos de diferentes campos, otros tendrán cosas un poquito más avanzadas. Pero esto solamente se logra con un tema de ciudad. Creo que uno de los temas, incluso una de las cosas que estamos trabajando, esto es para el caso de la ciudad de León, es poder generar un observatorio urbano de seguridad vial. ¿Esto qué significa? Es literalmente tener toda la información necesaria para poder generar estrategias y políticas de seguridad vial, incluso de movilidad, mejor dicho, en la ciudad. ¿Cómo se logra esto? Pues realmente trabajando a nivel técnico en el proceso, en la recolección primero de datos, que todos estemos recolectando datos concisos, que los estemos procesando, que estemos generando indicadores, pero no solamente para una dependencia, sino realmente para la ciudad. Esto, desde mi punto de vista, es mucho más factible, no quiero decir fácil, sino quiero decir factible, de lograrse en una ciudad mediana que en una ciudad grande. Bueno, tenemos 3 minutos. Hay varias preguntas que las voy a leer, pero ya no vamos a tener tiempo de contestarlas porque son bastante complejas, pero les aseguro que Marco se las podrá contestar por correo. El diagrama de Transport Research Lab sobre la división de los factores de riesgo, humano, infraestructura de vehículo, sobre cuál país o región. Imagino que la división sería diferente en cada región dependiendo de la infraestructura actual. Eso es una pregunta que les proponemos contestar vía correo. Otra que es muy complicada es BRT contra metro tren ligero. Esto particularmente sobre el caso de Guadalajara, que también nos preguntan sobre, dice, escuché hoy en la mañana que el factor primordial para establecer si se construye elevado o subterráneo es el factor económico, son casi 500 millones de diferencia por kilómetro lineal, siendo más factible económicamente la construcción elevada. ¿Qué opinión le genera en materia de accesibilidad, movilidad y demás externalidades provocadas por la construcción de la línea elevada? Eso nos daría la respuesta para un seminario completo. Otra pregunta que sí me gustaría a Ramos poder decirle que nos diga exactamente a qué se refiere es ¿qué opinas de la modificación de los artículos constitucionales que se proponen los diputados federales? Y ahí no entendí cuál es la referencia. Si no los tienes, se los enviamos. Pues envíanoslos porque no entendimos más bien a qué se refiere. Y cómo se califica a la Ciudad de México en base a los señalamientos de seguridad vial para peatones y ciclistas. Y bueno, eso es más o menos en general. Me preguntan cómo pueden acceder a los seminarios y a los webinars anteriores o futuros. Están en la página web que parece ser que se los envía ahora en la parte de las respuestas. Es en la página de movilidadamable.org/recursos. Ahí pueden encontrar tanto las convocatorias futuras como las anteriores, en donde vamos a subir las grabaciones y por lo pronto estamos subiendo las presentaciones de todos. Bueno, ya siendo las 11 horas, yo quisiera poder agradecer a todos su participación. Este es el primer seminario que empezamos prácticamente súper puntuales y por lo tanto lo vamos a terminar muy puntuales. Recordarles, como bien lo puso Marco en su presentación en la última parte, tenemos el seminario de cruces, de calles completas, que vamos a tener para dentro de 15 días. Esto es cómo aterrizar a nivel de estrategias de diseño urbano, la elaboración de políticas de diseño de calles para, sobre todo, en temas de seguridad vial, de equidad en el uso de la vía. Y pues bueno, lo van a dar dos de nuestros compañeros, Gustavo Jiménez y Matthew Rowe, que tienen mucha experiencia haciendo y diseñando esta clase de infraestructuras. Entonces queremos que estén muy atentos a esto y sobre todo que tengan la mayor cantidad de preguntas posibles. En la parte del chat les estoy copiando el link para que se puedan inscribir al siguiente seminario. Y bueno, como siempre, estamos abiertos para que nos puedan escribir
para cualquier pregunta que requieran, alguna sugerencia, algún tema que les interese. Y sobre todo, muchísimas gracias a las personas de fuera de México que se conectaron aquí con nosotros. Nos encanta poder tener gentes de todas partes de Latinoamérica acompañándonos. Entonces, agradecer a Marcos su excelente participación y sobre todo cuenten con nosotros. Ahí está también en la presentación el correo de Marco para cualquier pregunta. Muchísimas gracias a todos.